Proverbios capítulo 8. El título del mensaje es Yo, la sabiduría, parte 3. Y comenzamos esta tercera sección, esta tercera parte, en el verso 14, donde dejamos anteriormente. No sé si todos tienen Biblia, están todos con sus Biblias y me van a seguir. Estuvimos en el verso 14 en el mensaje pasado y dice así, está hablando de la sabiduría, ¿no? Entonces dice, mío es el consejo y la intuición. Eso ya lo vimos el domingo pasado, ¿cierto? Así que todos los que quieren seguir Proverbios pueden verlos por YouTube. Están subiéndose todos los mensajes, excepto el de hace 2 domingos que por alguna razón demoníaca no salió. Verso 14 dice, mío es el consejo y la intuición, mía es la inteligencia y mía la fortaleza. Quiero comenzar con esto. Mía es la inteligencia. Ya explicamos lo que la sabiduría es dueña del consejo, es dueña de la intuición, es dueña de la inteligencia y es dueña de la fortaleza. Hoy vamos a mirar, mía es la inteligencia, es dueña de la inteligencia. Un ejemplo de esto es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, al escoger las canciones según el contenido bíblico y no por lo alegres y divertidas que sean. Esto es una de las cosas de las que voy a hablar hoy, porque tenemos que ser inteligentes a la hora inclusive de elegir las canciones, de elegir los cantantes, tenemos que ser inteligentes también. Porque hay canciones muy divertidas, muy lindas, son canciones hechas por cristianos y son canciones muy divertidas, muy lindas, muy alegres, que hasta te dan ganas de mover los pies, pero el gran problema es el contenido bíblico. Y en estos tiempos se ha, digamos, diluido demasiado el mensaje del Evangelio por medio de las canciones. Miremos por favor lo que dicen los salmos. Miren lo que dice Salmo 47, 6 y 7. Salmo 47, 6 y 7. Salmo 47, 6 y 7. Van a ver ustedes. Y por favor, a cada cita préstenle atención porque 47, 6 y 7. ¿Lo tienen? Página 930. Página 930. De la Biblia Textual, cuarta edición. Todos prácticamente tenemos la Biblia Textual, cuarta edición, la cual nos acerca a los manuscritos más antiguos y fidedignos. Dice, ¿lo tienen? Sí. ¿Me dicen un amén grande? Amén. Amén grande. Amén. Miremos lo que dicen los salmos. Salmo 47, 6 y 7. No sé quién me hace cosquilla y seguro que un pelo mío no es. Por alguna razón tengo una cosquilla. Alguien me pegó un pelo. Salmo 47, 6 y 7 dice: Cantad a Elohim, es decir, a Dios, al Dios plural en el hebreo, ¿no? Cantad a Elohim, cantad a nuestro Rey. Y quiero que presten atención a esto que dice nuestro Rey, porque está hablando un israelita, es quien escribe esto, que es David, está escribiendo un israelita, porque luego yo voy a hablar acerca de Yahvé como Dios de Israel. Dice: Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Elohim es el Rey de toda la tierra. Cantad, ¿cómo dice? Cantad con entendimiento, cantad con inteligencia. Te está diciendo, tenés que saber cantar. No todo lo que cantemos y que dice que es para el Señor, no todo es del Señor.
¿Se entiende? ¿Se comprende? Por eso es necesario, queridos hermanos, ser entendidos en lo que cantamos. Por eso Pablo también lo menciona en 1 Corintios 14:15. Mire, página 1301. 1301. Dice, ¿lo tienen? 1301 es la página. Tengan claros estos versículos tenganlos claros para que al momento, cuando yo les digo esto es porque, como dice alguien, abrimos el paraguas antes de que llueva. Y cuando yo hablo esto es porque cuando ustedes escuchen ya van a tener el oído atento a lo que están escuchando y a lo que tienen que saber. ¿Amén? Miren lo que dice 1 Corintios 14:15. Dice, entonces, ¿qué? Dice Pablo. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Esto es algo que se pasa por alto. En muchísimas de las iglesias, yo vengo de un contexto pentecostal, así que sé de lo que hablo. En muchísimas de las congregaciones, principalmente pentecostales, se comete el gravísimo error de hacer un barullo impresionante que nadie entiende nada. Ahí está jugando a la bolita por acá. Y que nadie entiende nada. Y no está bien eso. No está bien. Por eso es que cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor para alabar y adorar al Señor, tenemos que hacerlo con entendimiento. Miren, la recomendación de Pablo, que muchas veces en las congregaciones se pasa por alto esto. Dice, entonces que oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Inteligentemente significa eso, ¿sí? Inteligentemente. Si nosotros prestamos atención a esto, vamos a desarrollar un poco mejor el discernimiento en nuestras capacidades en cuanto a entender qué es lo que Dios está queriendo de nosotros. Lo que Dios está queriendo de nosotros es que seamos un poco más inteligentes a la hora de adorar al Señor. Miren ustedes, yo les voy a dar algunos ejemplos. Cada canción debe ser escogida y cantada con inteligencia y entendimiento, como una oración. ¿Por qué escogemos las canciones que escogemos? Mi esposa principalmente es la que se encarga de filtrar las canciones y las letras. ¿Por qué? Porque muchas veces cantamos cosas que ni siquiera tienen sentido. Y ya se los voy a mostrar ahora. Ni siquiera tienen sentido. Por eso en los mensajes pasados les dije, cuando canten al Señor, miren la canción que están cantando y cántenla como si fuera una oración. Están adorando y orando al Señor. Si ustedes van al libro de los Salmos, van a ver que cada salmo es una oración a la que después David, por lo general David o Asaf, le ponían la música. Pero primero era una canción, era una oración hecha. Después se le ponía la música para poder entregársela al músico principal en el tabernáculo primero y después en el templo, para que se cantara en el templo. Pero fíjense ustedes, hermanos, tenemos ejemplos de canciones que en apariencia son muy espirituales, pero tienen un alto contenido humanístico y sugestivo. Por eso van a prestar atención, y ahora lo van a ver. Otras tienen errores doctrinales que a simple vista son inofensivas, pero a la hora de cantarlas son huecas y sin sentido. Por ejemplo, algo de lo que ya hemos hablado, pero conviene volver a recalcar. Pedir a Dios que abra los cielos. Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, Ingrid Rosario, Redimidos, Imiel San Marcos, Cristín de Clario, Marcos Yaroide y otros cantan que se abran los cielos, o Señor, abre los cielos.
Pero nosotros como iglesia no podemos pedir eso. Porque Dios ya abrió los cielos para la iglesia. Si no, de lo contrario, nosotros no seríamos salvos. ¿Se comprende? ¿Por qué? Miren. Cuando Jesús ya abrió los cielos para nosotros por medio de su muerte. Cuando Él fue crucificado, sepultado, muerto, sepultado y resucitado, cuando Él fue resucitado, el cielo se abrió para nosotros. ¿Cuándo se abrió el cielo? ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio dice que en el mismo momento en que el Señor entrega el Espíritu, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba como si alguien lo hubiese rasgado, se rasga de arriba hacia abajo, aparte era imposible que el ser humano pudiera rasgar semejante velo. Dice que el velo es rasgado de arriba hacia abajo, indicando que Dios estaba abriendo el camino del lugar santo hasta donde podía llegar el sacerdote al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo y ahora no es un templo hecho de mano. Ahora nosotros somos el templo. ¿El lugar santísimo cuál es? La misma presencia de Dios. Nosotros estamos en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Cuando uno se pone a ver lo que era el tabernáculo y donde estaba el arca del pacto, uno encuentra a Israel hasta el lugar santo. En el lugar santísimo entraba el sacerdote una vez al año a hacer la expiación. Pero un sacerdote y una vez al año. Ahora todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. ¿Y dónde está ¿saben dónde estaba la iglesia? ¿Saben dónde estaba la iglesia en el tabernáculo? En el arca, adentro del arca, que simboliza la misma presencia de Dios, adentro del arca. Miren. Vamos a ver la declaración que Jesús hizo en Juan 1:51 y todavía no había sido crucificado, hermanos. Juan 1:51. Miren. Después vamos a volver a estos pasajes, al 49 y al 50, pero ahora vamos a ver Juan 1:51. Le dice, ¿lo tienen? Página 1057. Página 1057. Siempre, si no encuentran los libros, presten atención a la página y lo van a encontrar más. Mire, dice 1:51. Y le dice a quién, a Natanael, ¿no? Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Estaba el cielo abierto? Jesús estaba para abrir el cielo. El cielo, antes de la cruz, el cielo estuvo cerrado para la humanidad. Por eso ninguna persona entraba a la presencia de Dios. Ninguna persona entraba al cielo. Todo judío justo que moría entraba al seno de Abraham, pero no al cielo. Cuando Jesús murió, en el momento en que murió, que fue sepultado, Él fue al seno de Abraham, lo vació y llevó a los cautivos que estaban en el seno de Abraham antes de la cruz, los llevó recién a la presencia de Dios como las primicias. En ese momento se abrió el cielo, hermanos. En ese momento. Y todavía no había sido crucificado y Jesús ya estaba haciendo esta declaración. Antes de la cruz, el camino a la presencia de Dios estaba encubierto. Miren ustedes, Hebreos 9:8. Hebreos 9:8. Pido a aquellos que encuentran enseguida los libros que ayuden a los que no lo pueden encontrar.
mayormente en la Biblia textual cuarta edición, que hay algunos libros que están en otro orden. 9.8, miren. $1,360. 1360, muy bien. 1360 es la página. Dice, manifestando con esto, ¿lo tienen? ¿Llegaron o no? 1360, la página, presten atención a la página. Dice, Hebreos 9.8, dice, manifestando con esto, podemos leer desde el 7, pero en la segunda, es decir, en la segunda parte de lo que yo les hablaba, la segunda parte es el lugar santísimo, que se dividía el templo o se dividía el tabernáculo. Solo el sumo sacerdote una vez cada año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, manifestando con esto el Espíritu, que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece este servicio. Ven ustedes, todavía no estaba abierto hasta el momento en que estaba el tabernáculo levantado. Ahora bien, pero ahora está abierto el camino para el que cree y confía en el Señor Jesús como su Salvador. Hebreos 9.24. Miren. Hebreos 9.24. Dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Y Hebreos 10, 19 al 23. 10, 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo confianza, y esto es para nosotros, 10, 19 al 23, página 1362. Así que hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hasta ahí. ¿Ven ustedes que el camino está abierto? Si el camino no estuviese abierto, si el camino al cielo, si el cielo no estuviese abierto, para nosotros no habríamos sido salvados. ¿Por qué es que la iglesia en el arrebatamiento se va inmediatamente? Porque el Espíritu Santo se va y se va a la iglesia. ¿Por qué se va? Porque el camino está abierto. ¿Para quién está cerrado para quién está cerrada el cielo? ¿Para quién está cerrado el cielo? Para el que no cree. Pero por eso Dios tiene que arrastrar a las personas para que crean en el Señor Jesús, para que el camino esté abierto, hermanos. ¿Ve? Es necesario, hermanos, comprender esto. Entonces, dice, cuando se pide a Dios que abra los cielos, hermanos, ¿está bien? ¿Es correcto eso? Eso no es correcto, hermanos. Pedirle a Dios que abra los cielos no es correcto. Para nosotros no es correcto, porque si no estaríamos diciendo, Señor, abrí los cielos. Y el Señor dice, ya te lo abrí. ¿Para qué me pedís algo que yo ya hice?
Si no, no podrías comunicarte conmigo. Si el cielo estuviese cerrado, no podrías comunicarte conmigo, porque por medio de la oración nosotros nos comunicamos. Nos comunicamos con el Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo nos comunicamos con el Padre. Por eso oramos, porque el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y porque sabemos quién es el Padre y que sabemos quién fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Amén? No estoy diciendo con esto que no son hermanos sinceros que aman a Dios, no hermanos, sino que por negligencia propia y por negligencia de quienes deberían corregirlos pasan estas cosas. ¿Saben cuál es el problema? No solo de los hermanos, de esos hermanos que a veces cantan este tipo de cosas o le erran en la doctrina, sino de aquellos que deberían haberles enseñado y corregirlos. Porque ¿qué? No hay un hermano. No hay un pastor, no hay un maestro que les diga, no cantes eso porque no tiene sentido. Miren esto. Fíjense ustedes. La canción, por ejemplo, Arrebato, o Anulo el decreto, o Te declaro en libertad, de Nancy Amancio, tienen unas cosas extrañas que suenan poderosas, pero no están de acuerdo con la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni autoridad ni para arrebatar, ni para anular el decreto, ni para declarar en libertad, porque eso ya lo hizo Dios. Si no, no serviría de nada decir y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No serviría de nada si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Cuándo son libres las personas? Cuando conocen la verdad, cuando conocen a Cristo, son libres las personas. Yo no las puedo declarar. Yo te declaro libre. ¿Y quién soy yo para declarar libre a una persona? Si el que declara libre es el Señor. Son muy lindas canciones y parecen poderosas y una barbaridad. Pero no tienen sentido. Miren ustedes, canciones donde se ora para que el Espíritu Santo descienda, o sea, derramado, o venga, por ejemplo, canciones de Barak. Muy lindas, hermosas canciones. Pegadizas y inclusive parecen poderosas, pero no podemos orar para que el Espíritu Santo sea derramado, para que descienda. No podemos orar por eso cuando ya el Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo fue derramado de una vez. ¿Saben por qué fue derramado? Para que el Espíritu Santo trabajara en el corazón de la gente, para que convenciera de justicia, de juicio y de pecado. Yo no puedo pedirle a Dios que derrame el Espíritu Santo cuando ya lo hizo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Entonces cantamos esa canción y le pedimos, Señor, derrama tu Espíritu, Señor, desciende sobre este lugar, y no está en vos. ¿No está en vos? ¿No habita en vos? ¿No habita en mí? Que si podemos pedirle al Señor que nos visite, que tenga una visitación, porque queremos su presencia, amamos su presencia, y que su presencia se manifieste, está bárbaro, pero no podemos pedirle que el Espíritu Santo sea derramado de nuevo. Hace unos años, hace algún tiempo, no sé si en el 2015, 2014, se había reunido un grupo de gente que iban a ir a Jerusalén, se llamaba Power 21, que se llamaba Empoderamiento 21, para ir a orar para que Dios haga un derramamiento del Espíritu Santo de nuevo. Falso. Eso es falso. Ir a pedirle a Dios algo que ya hizo. O por ejemplo, otra canción de Alexander Molano, que nos gusta, pero hay un error impresionante. Él canta, la gloria y el poder es para ti. ¿Y quién se la da la gloria y el poder? Nosotros podemos darle la gloria, pero el poder, si el poder es suyo. Entonces cantan, la gloria y el poder es para ti. Y Dios dice, no son para mí, son míos. Por más que vos cantes, eso es mío. La gloria es mía, el poder es mío. Por más que ustedes canten eso, ya es mío, así que ustedes no me lo pueden dar. Entonces eso, hermanos, es cantar con entendimiento. Pueden ser muy lindas canciones y ustedes pueden escuchar muy... hubo una etapa, hace algunos años hubo una etapa que todas las canciones eran extraídas
del antiguo pacto y la mayoría de las canciones eran dirigidas de promesas para Israel, no para nosotros. Por eso hay que cantar con entendimiento, hermanos, porque de eso también vamos a rendir cuenta. Arrebato, anulo, decreto, declaro, no es inteligente, eso es soberbio. Ningún predicador o cantante tiene la autorización de Dios para estas cosas, las cuales Dios ya las hizo en Cristo en la cruz del Calvario, y nosotros debemos simplemente pedir a Dios, quien ya venció en la cruz. Si nosotros tuviéramos esa autoridad, ¿para qué necesitamos a Dios entonces? ¿Para qué necesito a Dios si yo digo, anulo el decreto? No, si ustedes van a Colosenses, van a ver ustedes que Él anuló el decreto que había contra nosotros en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Él exhibió a todas las huestes espirituales de maldad, las exhibió públicamente, las avergonzó en la cruz del Calvario y anuló el decreto que estaba contra nosotros. ¿Yo qué voy a anular el decreto si ya está anulado? O arrebato. ¿Qué voy a arrebatar? Sí, a veces soy medio arrebatado, pero no tanto. Declaro, arrebato, anulo, decreto. La Biblia está llena de decretos. Hermanos, tenemos que ser más inteligentes en este tipo de cosas. De escuchar y filtrar. Dice la Biblia claramente, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Aprendamos a examinar lo que cantamos, lo que oramos, examinemos. Porque para eso Dios nos ha dado la inteligencia. Dice, mía es la inteligencia. Entonces, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios que proviene de Dios, tenemos la inteligencia que proviene de Dios. ¿Amén? Mía es la fortaleza. Allí, verso 4. Vuelvan a Proverbios. Proverbios. No sé por qué razón, pero me transpira la nariz del lado de alguien. Están bravos los fríos. Bien la fortaleza. Verso 14. Mío es el consejo y la intuición, mía es la inteligencia y mía la fortaleza. En otras versiones traduce poder. Otras versiones se traduce poder. Pero es lo mismo. La palabra es la misma. Miren ustedes, ¿lo tienen todos? Verso 14. 8:14. Página 1008. Dice, es interesante que la palabra fortaleza en castellano hay veces que significa refugio o protección. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar la palabra fortaleza de dos maneras. En algunas partes significa refugio o protección, como muro de una ciudad o un castillo, y otras veces como fuerza, vigor. Pero en hebreo son diferentes las palabras. De la que habla acá, de la forma que habla acá, ahora se los voy a mostrar. De las dos formas la sabiduría es dueña, tanto de la vigorización y fuerza como de la protección y refugio. Ahora lo vamos a ver. Veamos el caso de la fortaleza como refugio en Proverbios 10:29. Miren. Pero no es la palabra que se usa en 8:14. En el hebreo es otra palabra. Miren, les dije 10:29, miren. Dice, el camino de Yahvé, Yahvé es el nombre de Dios en el antiguo pacto y para el pueblo de Israel, ¿sí? El camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. El camino de Yahvé es refugio o fortaleza, como si fuera un castillo, tiene una fortaleza, como fuera como una ciudad antigua,
como Jerusalén, por ejemplo, que tenía una fortaleza, un muro que la protegía. Entonces dice, el camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. Ahí tiene una palabra, fortaleza o refugio. ¿Ven? Veamos el caso de la fortaleza como, si tenemos en cuenta que el camino de Dios es el camino de la sabiduría, entonces tendremos en cuenta que la fortaleza ahí como refugio es para los que confían en Dios, realmente. En los Salmos es donde más se usa esta palabra. Miren ustedes, Salmos 18, 1 al 3. Salmo 18. Observen ustedes el encabezado o el título, porque eso entra dentro del versículo 1. Dice, les dije 18, 1 al 3. Al director del coro, Salmo de David, esclavo de Yahvé, el cual habló a Yahvé las palabras de este cántico el día que Yahvé lo libró de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Ténganlo en cuenta esto porque también después lo vamos a ver. Dijo, te amo entrañablemente, oh Yahvé, fortaleza mía, Yahvé, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío y fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. En ese contexto, la palabra fortaleza significa refugio, un muro. Dios es un muro. David se sentía como dentro de un muro en la presencia de Dios. Y así es como nosotros debemos sentirnos. Dios es nuestra fortaleza, es decir, nuestro muro, nuestro refugio. Nadie nos puede tocar a menos que Dios le dé permiso. ¿Eh? Miren ustedes, Salmo 22, 19. Dice, pero tú, oh Yahvé, no te alejes, fortaleza mía. Volvemos a tener la misma palabra. 27, 1. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sí, es el que me protege. Eso es lo que David está diciendo. 28, 6 al 8. No se preocupen que para las 12 de la noche terminamos. Dice, bendito sea Yahvé, que oyó la voz de mis súplicas. Yahvé es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Miren qué maravilla. Por lo que mi corazón se regocija y lo alabo con mi cántico. Yahvé es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador para su ungido. Amén. Y muchos más. ¿No? Solamente les estaba dando un ejemplo de del contexto de esta palabra fortaleza como refugio. Es interesante que solo aquellos que confían en Jesús como Señor y Salvador tienen la fortaleza dada por la sabiduría que solo Dios puede dar. Y ahora entro en la palabra que es en Proverbios 8:14. En Proverbios 8:14 la palabra hebrea para fortaleza es geburá, que significa fortaleza, valentía, fuerza, valor o victoria según el contexto. La sabiduría es dueña de estas cosas y por tanto las da a quien se las pide y las necesita. Jacobo 1:5, que se conoce comúnmente como Santiago, pero es una mala traducción. Jacobo 1:5 dice, y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que la da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. Hermano, necesita sabiduría, pídala a Dios, que la da generosamente.
Y dentro de esa sabiduría que Dios da, viene la fortaleza, la valentía, el valor, la victoria. Todo eso viene cuando Dios nos da sabiduría. Un ejemplo de esto es Isaías 40. Unos versículos que tantas veces lo hemos escuchado. Pero miren qué hermoso que es esto. Isaías 40. Isaías 40. Ya se van a acostumbrar, no se preocupen. ¿Se acostumbran ellos o nos acostumbramos nosotros? Isaías 40, miren. Maravilloso. 534, a ver. Isaías, les dije, Isaías 40, 29, 31. 535. Isaías 40, 29 al 31. Miren, ¿lo tienen? 535, perdón. 535. 535. ¿Encontraron? Sí. Miren. Él Gevurá. Él fortalece al cansado. Acrecienta el vigor al que no tiene. Tómenlo, hermanos, para sus vidas. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Yahvé tienen nuevas fuerzas. Remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. ¿Por qué? Porque confían en el que fortalece. Confían en el que da la fuerza, el que da el vigor, el que da el valor, el que da la valentía. ¿Amén? Amén. Miren. Otro ejemplo. Aquí el fortalecido es aquel que confía en Dios y es el principio de la sabiduría. Otro ejemplo que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta es Proverbios 21. Vuelvan a Proverbios. Que van a conocer la Biblia, la van a conocer. Proverbios 21, 30 al 31. Este otro ejemplo que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta es Proverbios 21 y Proverbios 24. Miren lo que dice Proverbios 21, versos 30 y 31. Dice: no hay habilidad, ni inteligencia, ni consejo frente a Yahvé. El caballo es preparado para el día de la batalla, pero la victoria, la Gevurá, la victoria es de Yahvé. Amén. Miren Proverbios 24, 1 al 7. Dice: no envidies a los malvados, ni desees estar con ellos, porque su corazón rumia violencia, y sus labios hablan agravios. Con la sabiduría se edifica una casa, y con la prudencia se afirma. Y con el conocimiento sus habitaciones son llenadas de ornamentos muy preciados. El varón sabio es fuerte, y el hombre docto aumenta su Gevurá, su poder. ¿Ven ustedes? Hasta el 7. Con sabios consejos harás tu guerra, y en la multitud de consejeros, que hablamos el otro día, ¿sí? El consejo mío es el consejo, decía, habrá victoria. En la multitud de consejeros habrá victoria. La sabiduría está demasiado alta para el necio, en la puerta no abrirá su boca. Para el necio, la sabiduría está muy alta. Y en la puerta, ¿se acuerdan cuando hablamos de la puerta? La puerta significa aquí
donde se tomaban las decisiones en las ciudades, en las puertas de las ciudades, había un tribunal y allí se tomaban las decisiones sobre la ciudad. Pero el necio no puede abrir la boca donde hay multitud de consejeros, donde hay multitud de sabiduría. El necio no puede abrir la boca, porque donde la abre se deschaba que es necio. Para comprender esta declaración de la sabiduría es necesario confiar en Dios y adorarle por quien es primeramente y también por lo que hizo y hace a favor nuestro. Solo de esta forma se alcanza la sabiduría que proviene de Dios. Cuando humillados en su presencia reconocemos que necesitamos su sabiduría, eso nos llenará del poder, la valentía, la fuerza, el valor y la victoria necesarios para toda circunstancia y en el tiempo justo. Pasemos al verso 15 y vamos a ver. Dice, verso 15 del capítulo 8. Por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Los mejores ejemplos que podemos encontrar o que podemos dar son algunos reyes de Israel y de Judá que reinaron con sabiduría, porque no todos fueron rectos delante de Dios. Obligadamente debo mencionar algo que muchas veces se pasa por alto, que el primer rey de Israel es y será Dios mismo. Desde la salida de la cautividad de Egipto, Dios les dijo que Él sería su rey. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versos 17 y 18. Dios es y será siempre el Rey de Israel. 82, página 82, de Éxodo 15, versos 17 al 18. Éxodo 15, versos 17 al 18, página 82. Dice: Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. Esto es para los que dicen que que Dios no trata con Israel. Dice: tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. El sitio firme, oh Yahvé, que hiciste para tu morada. El santuario, oh Yahvé, que establecieron tus manos. Yahvé reinará eternamente y para siempre. ¿Sobre quién? Sobre su pueblo. Sobre su pueblo Israel. Siempre. El Salmo 146:10 dice que Yahvé será rey para siempre sobre Israel. Miren. Todo esto se desprende, hermanos, de Proverbios capítulo 8. Miren, 146:10. ¿Lo encontraron? Amén. Yo no. 998. ¿Perdón? 900, yo no lo encontré. 998. Ahí está, 146:10. Dice: reinará Yahvé para siempre, tu Elohim, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. ¿Por qué les comunico esto? Porque dice: por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia, dice la sabiduría. Dios es la sabiduría. Dios es la sabiduría. Y Dios fue el rey, es y será el rey de Israel, porque Él mismo declaró ser rey de Israel.
Cuando dice reinará Yahvé para siempre tu Elohim o Sión, Sión es un término que primero, la primera vez que se ve en la Biblia Sión, la primera vez que en la Biblia se ve la palabra Sión, es cuando David conquista lo que después fue Jerusalén, la ciudad de los Jebuseos, se llamó la conquista de Sión, la fortaleza de Sión, fue la primera vez que se llamó Sión, que puede significar elevado o altura. Luego Sión pasó a ser la colina donde estaba el tabernáculo y después estuvo el templo. Pero luego comenzaron a llamar Sión a todo Jerusalén, o prácticamente gran parte de Jerusalén. Pero aparece en este siglo, o el siglo pasado, aparece un grupo de judíos que se llaman sionistas, los cuales luchan para que toda la tierra que Dios le prometió a Israel vuelva a ser de Israel. O le llaman sionistas porque llaman Sión a todo el pueblo de Israel. Ahora, Sión en sí es Jerusalén, la colina donde estará el tercer templo, que ya en poco tiempo donde la iglesia se vaya de la tierra, ese templo se volverá a construir, el tercer templo en Jerusalén, esa colina se llama Sión. Es esa colina que se llama Sión. Por eso Dios dice que Él reinará en Sión, o desde Sión, desde el lugar donde Él pondrá su trono, donde Jesús pondrá su trono en el milenio, desde ese lugar es Sión. Aunque Sión se le puede llamar a todo Jerusalén, o se le puede llamar a todo Israel, pero específicamente la colina donde estará el templo es Sión. Por eso dice, reinará Yahvé para siempre, tu Elohim, o Sión, de generación en generación. Aleluya. Miren ustedes esto. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Dice, página 540. Así dice Yahvé, Rey de Israel, Yahvé Sebaot, o el Dios de los ejércitos, que lo está redimiendo, que está redimiendo a Israel. Esto es un término que es un presente continuo, es decir, algo que Dios todavía no terminó de hacer con Israel. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay Elohim, fuera de mí no hay Dios. Todos los demás son dioses falsos, que no son dioses. Sofonías 3:15. Sofonías 3:15, página 649. Tengan siempre en cuenta estos versículos, porque ahora les pueden sonar hasta aburridos, pero la única forma de que no seamos confundidos será teniendo en cuenta los versículos bíblicos. 3:15, página 649. Yahvé ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tu enemigo. Yahvé, el Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás el mal. ¿Esto se cumplió? No, todavía no está cumplido esto, hermanos. Esto todavía no está cumplido, esto se cumplirá en el milenio, después de la gran tribulación. Entonces no está cumplido. Ahora bien, les hablé del Dios del antiguo pacto, les hablé de Yahvé, del viejo pacto. Pero resulta que Jesús declara ser el Rey de Israel. Miren ustedes, Natanael en Juan 1, 49 y 50. Juan 1, 49 y 50.
Dice, página 1057. Página 1057. Dice, en el 49 dice, ¿encontraron? 1057. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén. Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles subiendo, y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús, o sea, Natanael declara que Jesús es el Rey de Israel, y Jesús no dijo que no, porque es el Rey de Israel. Es el que establecerá el reino milenial, aunque alguno lo niegue. Miren, Juan 12:13. Juan 12:13. Dice, página 1073. 1073. Dice, tomaron las ramas, esto es en la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, lo que se llama la entrada triunfal. Tomaron las ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel. Mateo 27:11. Perdón, Mateo 2:2. Mateo 2:2. Dice, página 1088. 1088. Dice, después, y observen esto, hermanos, observen con cuidado. Página 1088, Mateo 2:2. Después que Jesús nació en Betlehem, o Belén, como lo llamamos comúnmente, de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Miren, esto es importante que lo comprendan, porque nadie nace siendo rey. Nace siendo príncipe, todos nacen siendo príncipes para llegar a rey, pero Jesús nació siendo rey. Por eso los astrónomos, estos que los llaman los magos de Oriente, que algunos dicen que son tres y ya les pusieron nombre también, ellos vienen buscando al que es nacido rey, hermanos, al que ha nacido rey. Ahora permítanme decirle, es Rey de Israel. Nosotros estamos en un reino, pero directamente no es nuestro rey, es nuestro Señor y nuestro Salvador. No es rey y Mesías sobre nosotros. No es Mesías sobre nosotros, porque es Israel el que pide o el que espera al Mesías. No es nuestro Mesías, es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Es rey? Por supuesto que es rey. Él reinará sobre toda la tierra. Pero no es lo que estábamos esperando nosotros. Nosotros no estábamos esperando un rey. Ni siquiera lo esperábamos, ni siquiera sabíamos de él. Ni siquiera sabíamos que era un Mesías, ni siquiera sabíamos que era rey. Ni siquiera sabíamos que era Salvador y Señor, hasta que un día el Señor nos llamó, nos salvó y nos hizo y nos salvó, por eso es nuestro Salvador. Ahora, de ser Salvador a ser Señor hay una gran diferencia. No puede ser nuestro Salvador, pero nosotros debemos hacerlo Señor de nuestra vida. ¿Ven ustedes Mateo 27:11?
27:11. No siempre hay tantos versículos, pero yo necesito que esto les quede grabado, hermanos, porque están habiendo muchas cosas raras que están volando por ahí. 27:11. Página 1129. Jesús estuvo de pie delante del procurador y el procurador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo: tú lo dices. Tú lo dices. El Salmo 2:6. Salmo 2:6. Salmo 2, recuerden, Salmo 2 es un salmo mesiánico, es decir, habla del Mesías. ¿Y por qué les digo esto? A ver, préstenme atención un segundo. Miren. Tengan en cuenta siempre, Salmo 2 es un salmo mesiánico. No podemos declarar para nosotros cosas que son del salmo mesiánico. El salmo mesiánico del Salmo 2 dice, por ejemplo, yo mismo, el Salmo 2 dice, ¿lo encontraron el Salmo 2? Sí. Página 897. Presten atención a esto. Yo mismo he ungido a mi rey, ¿esto quién lo dice? Dios, Padre, a mi rey, sobre Sión, mi santo monte. Miren, esto para que no andemos decretando, ni haciendo decretos. Yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Esto lo está diciendo Jesús. Esto está hablando Jesús. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Eso es lo que está diciendo que el Padre le dijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Saben cuántas veces hemos escuchado decir que Dios nos promete a nosotros esto? Y esto no es promesa para nosotros, hermanos. Esto no es una promesa para nosotros. Esto se lo está diciendo el Padre en la eternidad, se lo está diciendo el Padre a Jesús. David está escribiendo esto, probablemente David, porque no dice de quién es, pero el Salmo se llama mesiánico porque está describiendo a Jesús como Mesías, que todavía no había venido. Esto se está escribiendo 800, 900 años antes de que Jesús viniera. Entonces el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Esto es lo que tenemos que comprender. Nosotros no podemos decirle a Dios, Señor, hay una promesa en el Salmo 2 que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Nosotros no podemos pedir eso. Porque eso es una promesa que el Padre le está haciendo al Hijo. En la eternidad, ni siquiera aquí sobre la tierra, en la eternidad. Y miren ustedes, les dije Salmo 2:6. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién dice eso? Dios Padre, a Dios el Hijo, quien es el ungido para ser rey sobre Sión. El santo monte, o la santa montaña, o el lugar elevado donde les dije hoy que estuvo el templo. ¿Ven ustedes? Zacarías 9:9. Perdonen que lo haga recorrer la Biblia así, pero tengo que aclarar un montón de cosas, hermanos. Un montón de cosas que se están diciendo que no tienen ni siquiera... Zacarías es el anteúltimo profeta antes de 400 años de silencio. Está Zacarías, luego está Malaquías y por 400 años después Dios no le habla más a Israel. Zacarías 9:9. 8:49 8:49. Necesitamos un niño cantor. 8:49. 9:9.
9.9 es Zacarías 9.9, página 849. Alégrate mucho. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿Alguien no lo encontró? Alégrate mucho, hija de Sión. Es decir, está diciendo Jerusalén. Da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. He aquí tu rey viene justo y victorioso, humilde, montado en un pollino. ¿De qué está hablando esto? De la entrada triunfal en la que leímos hoy, cuando Jesús entró montado en un pollino, un hijo de asno. De eso está hablando. ¿Y de qué está diciendo? Tu rey viene justo y victorioso. ¿A quién le está diciendo? A Jerusalén. Esto es el mejor o el más grande ejemplo que podemos tener. Tengo muchísimo para hablarles, pero no voy a llegar. Dios quiso ser el rey de Israel, quiso ser su rey. Israel no quiso que fuera más rey, entonces lo rechazó. Mientras Moisés y Josué estuvieron vivos, Israel mantenía en mente que Yahvé era rey de Israel. Rey en Israel. Entonces el primer rey de Israel no reinó por medio de la sabiduría. Él es la sabiduría. Cuando murieron Moisés y luego Josué, Israel se olvidó de su rey invisible, y en el tiempo de los jueces el escritor dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, 25 y 17, 6. Cuando el pueblo decidió rechazar a Dios como su rey, comenzó su decadencia. Hermanos, llego hasta acá, porque si no se va a hacer muy largo. ¿Cómo es que el escritor dice no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía? Porque el rey era invisible. ¿Cómo que no había rey? Sí había un rey, era invisible, había un gobierno teocrático que ya había dado la ley de Dios, Dios ya había dado la ley para que el pueblo entendiera qué era lo que Dios quería. Entonces el escritor dice: en aquellos días no había rey en Israel. ¿Cómo que no había rey en Israel? No había rey visible. Entonces, como la gente quería ver un rey, quería verlo, rechazaron al invisible para luego pedir uno visible. Fíjense ustedes fíjense ustedes, hermanos, que la fíjense, se enojan así. Fíjense ustedes, hermanos, que la sabiduría dice: por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Y eso lo está escribiendo un israelita, que es Salomón, y él sabe que por medio de la sabiduría de Dios solamente pueden reinar los reyes. Y el primer rey que Israel tuvo fue la sabiduría misma, y fue rechazado. Fue rechazado por Israel. No puedo seguir hoy, pero lo vamos a continuar el domingo que viene, y van a observar ustedes, hermanos, que ni bien ellos rechazaron al Dios invisible, pidieron como las otras naciones un Dios visible, y empezó su decadencia. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que el gobierno sobre nuestras vidas lo debe tener el Señor y Salvador de nuestras vidas. Es invisible, andamos por fe, no por vista. Entonces debemos comprender que Él debe reinar sobre nuestras vidas. Estamos en un reino invisible. Caminamos en un reino invisible, y nosotros debemos entender que la sabiduría de Dios es Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso para nosotros tiene que ser, esto que hizo Israel de rechazar al rey invisible, tiene que ser un ejemplo para nosotros, para entender que ese rey sigue reinando sobre nuestras vidas, y ahora no reina desde afuera, reina desde acá adentro. Amén. Amén. Cuando el pueblo decidió rechazar a Dios como su rey, comenzó la decadencia. ¿Por qué las naciones están en la decadencia que está? ¿Por qué el mundo está en la decadencia que está? Porque decidió rechazar al rey. Decidió rechazar la sabiduría de Dios.
Por eso la gente está como está, porque decidió darle la espalda a Dios y dejarse guiar por su propio corazón perverso. Perverso corazón. ¿Mm? Ellos pidieron a Samuel, que es el último de los jueces, que juzgó con justicia, y de ahí viene la palabra: por mí los príncipes administran justicia, que lo dimos en el verso 15. Samuel fue el último de los jueces, y Samuel administró justicia en Israel durante toda su vida. Él puso como jueces a sus hijos, a Joel y, bueno, el otro no recuerdo cómo es, pero fueron jueces corruptos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Samuel puso a sus hijos a juzgar, pero ellos fueron jueces corruptos. Eso lo pueden encontrar en 1 Samuel. Y hasta aquí llegamos. Hermanos, si ustedes quieren la sabiduría, ustedes quieren la intuición, quieren el consejo, quieren la inteligencia, quieren la fortaleza, el primer paso es el temor de Dios. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y por medio de la sabiduría vienen todas las demás cosas. Cuando somos sabios, aprendemos todo lo que tenemos que aprender. ¿Amén?